Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y antes de empezar con el análisis, evidentemente vamos a recordar un par de cosas. La primera, ya sabéis que ayer os comenté el airdrop que hay para nuevos usuarios de Latinoamérica en Bybit. Lo vuelvo a recordar porque ayer comentaba que en el futuro este exchange proporcionará operativa con índices, con acciones, con oro, con petróleo, con lo cual nos va a venir muy bien para complementar todo lo demás que tenemos, porque así tenemos un exchange en el que podemos utilizar también para mercados tradicionales. Y es buena oportunidad para los de Latinoamérica que tienen esta oferta, que si abren ahora la cuenta, si no tienen cuenta y la abren, son nuevos usuarios, con el link del canal, se apuntan a esta promoción y hacen un ingreso de $100, les van a dar 100 USDT gratis. Y tenéis ya la cuenta preparada para que me confirmaron ayer que en un mes y medio, 2 meses, 2 meses y medio, muy probablemente ya se podrá hacer operaciones con todo esto que os he dicho. Acciones, índices, oro, petróleo, con lo cual nos amplía mucho el abanico para poder hacer cosas. Otra cosa que os quería comentar, tenemos este exchange nuevo, Backpack, que adquirió todas las licencias y todo lo que tenía FTX en Europa. Esto solo es para europeos, lo otro era solo para, lo de Bybit solo era para Latinoamérica, esto es solo para europeos. Os voy a dejar este enlace porque el que haya solicitado el pago de lo que tuviesen en su momento en FTX, o sea, esto es para los que tenían algo en FTX en Europa cuando quebró, han solicitado pues la compensación y estamos a punto de que empiece el periodo en el que van a pagar lo que había cuando teníais los que tuviesen cuenta en FTX en Europa, ¿no? Entonces, todo el que haya hecho solicitud para recibir ese pago de lo de la quiebra de FTX, si se abre cuenta en Backpack, ahí es donde va a poder recibir lo que le corresponda de esa liquidación de FTX, ¿vale? Solo es para los europeos que hayan solicitado esa devolución de lo que tenían en FTX. O sea, si no tenías nada en FTX, no hace falta que hagas nada aquí, ¿no? Esto solo es para los que tenían en FTX cuando quebró y han solicitado el pago por ese importe, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos con noticias que siguen siendo muy, muy, muy importantes. La primera es esta que tenemos aquí y es la más, yo creo que es la más brutal. Eh, Goldman Sachs, empresa que capitaliza 3 trillones, ha dicho, ha publicado que holdea 1,6 billones de ETFs de Bitcoin. Claro, tienen que informarlo, ya sabéis. Todas las empresas públicas cotizadas en Estados Unidos tienen que informar lo que tienen periódicamente. Entonces, en su presentación de resultados se ha sabido que tienen en cartera 1.600 millones o 1,6 billones de Bitcoin a través de ETFs, de BlackRock, de Fidelity, del que sea. 1.600 millones. 1,6 billones en Bitcoin. Goldman Sachs, un banco. Yo creo que es brutal. Yo creo que es brutal la noticia. Pero bueno, es una más a tantas que tenemos, ¿no? Vamos a hacer ahora un repaso de todas las demás que tenemos, porque no es la única. Esa es la más impactante, pero tenemos Metaplanet, emite otra vez 21,25 millones de dólares en bonos para comprar más Bitcoin. Metaplanet está haciendo como MicroStrategy, va súper rápido comprando, emitiendo bonos, sigue acelerando las compras. La ciudad de Brasil Rolante pasa una propuesta para convertirse en la capital Bitcoin del país. O sea que no es solo en Estados Unidos, hay en más sitios donde está avanzando todo esto. Bueno, Katie Wood dice que se va a 1,5 millones Bitcoin. Bueno, ya sabéis que exagera bastante normalmente, esto va a tardar bastante en llegar. Esta noticia nos dice, el informe del Banco de Pagos Internacionales llama a Bitcoin una cobertura potencial contra la debilidad de la moneda. O sea, si te lo está diciendo ya hasta el Banco de Pagos Internacionales, cuando antes estaban hablando de que Bitcoin era peligroso y que podía desestabilizar la economía y no sé qué, y ahora te dicen que puede ser
cobertura potencial contra la debilidad de las monedas, pues te lo está diciendo todo, te está diciendo exactamente lo que es Bitcoin. Esta noticia no tiene que ver con Bitcoin, pero nos dice que la Fed vuelve a comprar 8,8 billones en bonos, lo cual es liquidez que entra al mercado, aumenta la liquidez del mercado, que eso también es positivo para todo, ¿no? Para todos los activos. Texas también pasa la reserva de Bitcoin, le falta el último paso, creo. Bill Miller dice en CNBC que Bitcoin está preparado para pasar al oro. También es brutal. Eso nos quiere, cuando dice que está preparado para pasar al oro, quiere decir que la capitalización de Bitcoin va a alcanzar y va a superar a la del oro. Eso es lo que nos está diciendo. Lo que pasa es que, claro, no va a ser hoy ni mañana, va a tardar un proceso largo de años, pero yo también pienso que pasará finalmente a la capitalización del oro. De hecho, además, cuando se vaya acercando, lo hemos dicho muchas veces, y esto es otra de las cosas que cuando pasen los años, como todo lo que se está cumpliendo, que decíamos, entrarán las empresas, entrarán los estados, que lo decíamos hace 4 o 5 años, y está pasando ahora, esto también que os voy a decir ahora, estoy convencido de que va a pasar. Cuando Bitcoin se vaya acercando a la capitalización del oro, habrá un vuelco. No solo será que Bitcoin le alcance al oro, sino que el oro va a ir perdiendo también con respecto a su capitalización. Porque la gente se dará cuenta en algún punto, no sé cuándo, cuando Bitcoin llega a 300.000, cuando llega a 400.000, cuando llegue a 500.000, en algún punto, cuando vean que es el segundo activo más grande del mundo, claramente diferenciado de todo lo demás, muy por encima de las acciones, en algún momento la gente va a hacer clic y se van a dar cuenta que va a pasar la capitalización del oro. Entonces no tiene sentido, viendo que un activo te está comiendo todo el terreno y que te lo va a comer entero, no pasar gran parte de lo que tienes en ese activo que no se va a mover tanto al activo que sí se va a mover y que te va a comer. Como ahora mismo tiene mucho sentido, todas estas empresas que todavía quedan, bueno, todas estas que solo son 3 o 4, que quedan por delante en capitalización de Bitcoin, tiene sentido que inviertas todo lo que puedas en Bitcoin ahora, antes de que te pase, porque te va a comer. Y una vez que te coma, ya luego tú no le vas a poder alcanzar. Porque cuando ya tenga mucha más capitalización que todas las empresas, ya las empresas tampoco pueden comprar tanta cantidad de Bitcoin. Es ahora, antes de que te pase, o ya estás perdido. Pues es lo mismo que va a pasar con el oro. Cuando esté acercándose a la mitad de la capitalización del oro, o cuando ya tenga un 60% de la capitalización del oro, los que tienen oro se van a dar cuenta que hay un activo que viene por ahí a toda pastilla a comérselo. Entonces, ¿para qué vas a quedarte ahí parado? Por lo menos con todo, ¿no? Y algo de ventas parciales harás para comprar Bitcoin. En ese momento habrá un vuelco, y que nos daremos cuenta perfectamente, en el que habrá una venta bastante importante de oro y una compra bastante importante de Bitcoin, porque la gente se va a dar cuenta de eso en un momento de la historia. No sé si será dentro de 5 años, 6, 7, 8, pero en algún momento va a pasar eso y lo veremos también. Bueno, otra compañía japonesa, en este caso no es Metaplanet, es otra, que se llama Bit, ha comprado 6,8 millones de dólares en Bitcoin y planea comprar otros 34,5 más millones de dólares en Bitcoin, ¿vale? Otra más que se suma a la lista. Aquí nos hablan, esto es más teoría, no es noticia, de que Amazon podría pronto anunciar que va a comprar 500 millones en Bitcoin. Podría, no se sabe, no es seguro. Por cierto, ayer creo que comentamos, Tesla va a permitir también otra vez, o se dice que va a permitir otra vez el pago de los coches Tesla con Bitcoin, ¿vale? Otra vez. Ya sabéis que lo puso hace unos años, lo quitó y ahora parece que lo va a volver a poner. Otra noticia, otra empresa, Rumble, acaba de revelar que tiene 210 Bitcoins, valorados en 20 millones de dólares. ¿Vale? Siguen saliendo empresas que cada una en su medida, esta no es mucho, son 20 millones, pero claro, la empresa tampoco será, bueno, en este caso sí, nos dice que la empresa es de 2,6 billones, o sea que todavía podría comprar más. Esta se ha metido muy poquito, ha metido así el dedo gordo del pie en el agua, nada más, a ver cómo tal. Pero si le va bien, pues igual mete el pie entero o mete hasta la rodilla. Todo es empezar, ya sabéis, esto es como rascarse, todo es empezar. El CEO de BlackRock, Larry Fink, que ya sabéis que está muy positivo con Bitcoin, dice que le veremos muy por encima de los 500.000 en los próximos 5 a 10 años. Yo también creo que en este caso no es una predicción tan exagerada como la que hace Katie Wood. Yo creo que en 5 o 10 años
sí lo podemos ver por encima de 500.000. 5 o 10 años, 10 años es un tiempo suficientemente prudencial para verlo en 500.000. Yo creo que sí. Estoy de acuerdo con la declaración de Larry Fink. En este caso no es de los que exageran, no es los que dicen vamos a estar en 250.000 este año, que eso sí es un poco exageración. 500.000 entre 5 y 10 años es bastante factible, solo es multiplicar por 5 de los precios actuales en 5 o 10 años, no es tanto. 10 años es un plazo razonable para multiplicarse por 5. Y lo último, Conor McGregor, que ya sabéis quién es, luchador de artes marciales mixtas, ha dicho que Irlanda debería crear una estrategia, o sea, una reserva estratégica de Bitcoin. Y creo que andaba queriéndose meter en política, o sea que pues, no me extrañaría que con la fama que tiene y tal, tuviese opciones de salir, no lo sé, no tengo ni idea cómo está Irlanda, ni puñetera idea, la verdad. Pero bueno, si hasta Conor McGregor se ha dado cuenta de que hay que hacer una estrategia de reserva de Bitcoin, pues bueno, ya veis, ¿no? Luego también nos dice aquí que Strategy, la empresa de Michael Saylor, ya está rankeando el puesto 80 de mayores compañías por capitalización en Estados Unidos, lo cual es brutal. Puesto 80. Saliendo de la nada, de una empresa que estaba prácticamente desahuciada, porque MicroStrategy estaba en una muerte lenta. Posiblemente hubiera seguido funcionando durante 10, 15 años, 20, pero iba muriendo lentamente. Con la inteligencia artificial ahora seguramente, si no se hubiera adaptado, pues lo hubiera pasado muy mal. Y se está convirtiendo, gracias a la estrategia de Bitcoin, en una de las mayores empresas de Estados Unidos. Está en el puesto 80, pero si Bitcoin dentro de 3 años está en 250.000 o en 300.000, pues MicroStrategy se va a poner en top 50, top 30 y enseguida va a estar entre las mejores. Solo por haber decidido bien en el momento que tenía que decidir. Vale. Bueno, pues todo eso, con recordad, la de Goldman Sachs, como en la noticia estrella, 1.600 millones de dólares en ETFs de Bitcoin. Goldman Sachs, un banco. La competencia no se puede quedar tampoco de brazos cruzados, porque como el resto no espabilen, si no tienen al menos, este tiene 1.600, si la competencia al menos no compra 500 cada uno, el resto de bancos, Morgan Stanley, JP Morgan, Citigroup, si esos bancos no reaccionan igualmente, van a quedar retratados. O sea que es importantísima esa noticia. Además viene ahora, después de que han dicho que los bancos ya pueden tener Bitcoin, ya pueden ofrecer Bitcoin a sus clientes, ya pueden custodiar Bitcoins. O sea, viene en el momento preciso. Y por eso vemos cómo está Bitcoin, ¿no? Subiendo, aguantando ahí por encima de los 103.000. Brutal. Este es el gráfico horario y va disparadísimo, como podemos ver, ¿no? Si vamos a un gráfico diario, aquí lo tenemos, la vela de hoy vuelve a subir, apenas ha corregido un poquito en el día de ayer. Es cierto que si la bolsa cae, pues no me extrañaría que hubiese una pequeña corrección, pero ya dijimos, pues igual cae a la mitad de la vela alcista esta como mucho, que son los 100.000, 101.000, o ligeramente te hace una mecha hasta los 99.000 y ya está. O sea, no veo ahora mismo debilidad como para que el mercado haga mucho más corrección. Solamente nos iríamos más abajo de esa zona de los 99.000 en caso de que la bolsa se pegase un batacazo repentino por, yo que sé, cualquier noticia puntual que salga de que le siente mal al mercado, como que no se llega a acuerdo con negociaciones de los aranceles o yo que sé, alguna cosa que haga que la bolsa caiga un 5% podría hacernos quizás caer por debajo de los 99.000, pero solamente veo ese escenario. O sea, si la bolsa no tiene un desplome fuerte, ya difícilmente vamos a caer de los 99.000 en el corto plazo por lo menos. Y veo incluso difícil que caiga a 99.000. De hecho, si cae a 99.000, vamos, yo lo veo oportunidad clara antes de que rompamos el máximo, porque no creo que antes de que rompamos el máximo corrija por debajo de esos niveles, la verdad. Viendo cómo está el panorama, todas las noticias que van saliendo todos los días, nuevas empresas sumándose, otras que no conocemos porque igual no son públicas, son empresas que no están cotizando y no tienen que decir a nadie lo que están comprando, porque las que tienen que informar son las públicas, las que tienen acciones cotizando para informar a sus inversores. Pero si eres un particular y eres una empresa que no, las acciones las tienes entre tu familia o lo que sea y estás comprando Bitcoin, no tienes por qué informar a nadie, porque son tus acciones, haces lo que te dé la gana, no eres público,
Entonces habrá muchas de ese estilo también, daros cuenta. Por ejemplo, Tether está comprando y no tiene por qué decir lo que tiene para sí. No es una compañía que esté cotizando en ningún sitio. Tether tiene que informar de cómo está cubierto los USDT que emite, pero de sus compras particulares con lo que él tiene, informa si quiere. O sea, tú puedes hacer con tu dinero lo que te dé la gana, solo tienes que informar del dinero que es de los clientes, que es lo que está convertido en USDT. Y eso está ahí en bonos del tesoro, etcétera, pero de lo que compres no tienes que informar. En este caso, Tether sí que informa de los Bitcoin que tiene periódicamente, pero que habrá muchas empresas por ahí que estén comprando, no nos estamos enterando, ¿eh? Pero ahora mismo hay una entrada en Bitcoin brutal. No me extrañaría incluso que hubiese empresas que estuviesen comprando Bitcoin sin que nadie se entere por ahí porque no son públicas y que luego alguna empresa pública esté detrás y la compre. No me extrañaría nada para que no salte la liebre de que están comprando Bitcoin ellos, ¿no? Lo de Amazon, ese rumor que hay de que posiblemente compre, pues sería también, vamos, el punto ya de inflexión total. A partir de que ocurriese esa noticia, el mercado ya entraría en una fase totalmente diferente, o sea, otra dimensión sería para Bitcoin, ¿no? Así que este ciclo estamos viendo una brutalidad en lo que a adopción se refiere, a adopción institucional, ¿eh? Que no es lo mismo que estábamos viendo en los ciclos anteriores, 2021, donde estábamos prácticamente todo particulares, los institucionales eran prácticamente el enemigo porque casi nadie hablaba bien de Bitcoin, había 4 o 5 que hablaban pero no hacían nada, simplemente hablar. Hasta que no entró Michael Saylor, pues nadie actuaba, solo había algunos que sí, que estaban a favor, esto va a ser muy interesante y no sé qué, pero no metían el dinero, ¿no? Había muy pocas personas influyentes, muy pocos institucionales. Ahora ya es diferente y está cambiando el juego. Está cambiando el juego brutalmente. Bueno, bien, vamos a ver el gráfico semanal que no lo hemos visto. Aquí lo tenemos. Se está acercando, como digo, a la resistencia de los 106.133. Como pasemos esa resistencia en gráfico semanal, nos iremos hacia la vela verde, que estamos hablando de los 130.000. En gráfico diario, pues tenemos la misma resistencia, esos 106.000, y aquí sí que tenemos, antes de llegar a esos 130.000, varias resistencias, como esta línea azul que tenemos aquí en 112.000 más o menos. Ese podría ser el primer nivel de resistencia si pasamos el máximo. Esta línea que tenemos aquí, que viene de unir estos puntos importantes del gráfico, así que esa línea azul va a ser una línea a tener en cuenta en el futuro. Y en gráfico horario, pues seguimos subiendo tras la ruptura de estas líneas de tendencia. Ya veis cómo funcionan las líneas de tendencia, no hace falta tener ninguna cosa más. Ahí te dio clara la entrada. Y ahora pues eso, está subiendo. Vamos a dibujar aquí una línea de corto plazo para ver si vemos algún punto donde podría haber alguna corrección. Un segundo. Espera, vamos a poner el imán para que me deje dibujar bien. Aquí. Pues esto que está haciendo aquí yo lo tomaría como el primer soporte importante. Si lo pierde podemos caer otra vez a esta zona. Uy, un segundito, que he dibujado mal. Voy a poner la línea, no, voy a poner el pincel y voy a quitar este imán porque si no no me deja dibujar donde yo quiero. A ver, este sería el soporte si cae de esta línea naranjada que acabamos de dibujar, es decir, la zona de los 102.400, y si pierde esos 102.400, esta zona de aquí, si cae por debajo claramente, entonces sí que podría haber esa corrección que decimos hacia la zona de los 99.000, más o menos esta zona de por aquí o esta zona de por aquí. Vale, ahí sería, yo creo, una entrada buena para el medio plazo. Si cae más, no hay problema porque tiene aquí más soportes, pero esto para el medio plazo ya creo que está bien, porque en el momento que vuelva a darse la vuelta en el mercado, o bien aquí mismo, o bien un poquito más abajo, ya nos vamos a por los máximos, a por los 106.000. Entonces, bueno, si puedes comprar más abajo, mejor, pero ya desde 99.000 a 106.000 hay una diferencia notable. Si compras por debajo, si compras en 97.000, pues
2.000 puntos más, pero bueno, que ya a partir de esta zona, si corrige, ya sería una buena entrada. Podría apurarse un poco más, pero si apuras un poco más ya sabes lo que pasa, que igual no entras. Es como los que estábamos ahí en 75.000 y decían, no, se va a ir al 67.000, no, se va a ir a 70.000. Si andas apurando no vas a comprar, porque el mercado no te va a esperar a ti a que compres al precio que a ti te dé la gana. No, los bitcoins no se regalan, los bitcoins hay que pagarlos y cada vez más caros, ¿no? Bien, vamos con las altcoins, que están estos días subiendo, ya hemos dicho. Ha bajado la dominancia de Bitcoin un tramo importante. Estamos más o menos como... Estamos muy arriba de dominancia, es decir, estamos en máximos prácticamente de un montón de tiempo si miramos el gráfico así para atrás, pero pues tenemos un pequeño retroceso que coincide pues con otros que hemos tenido muy similares. Pues por aquí, fijaros, aquí hemos tenido una caída similar, aquí un poco mayor, aquí, pues un típico pequeño rally de altcoins que estamos teniendo, como hemos tenido pues otros 20 durante este último año y medio, 2 años. El más grande fue el rally más grande que tuvimos, que acabó en diciembre más o menos del año pasado, y luego pues tuvimos aquí otro pequeño rally, otro pequeño rally y otro pequeño rally. Bueno, pues eso es lo que hemos tenido, un pequeño rally de altcoins. No sé si durará un poco más o no. Creo que van a estar activas durante el próximo mes y medio, 2 meses, es decir, van a tener repuntes, correcciones con volatilidad alta, o sea que el que esté ahí atento quizás puede sacar algo, pero ya digo, yo no me voy a meter en eso porque ya habéis visto todas las veces que ha hecho lo mismo y luego el mercado otra vez ha vuelto para atrás, ¿no? De momento ya se ha frenado un poquito esa euforia de estos 2 últimos días que hemos tenido. Y básicamente, además, gran parte de esta caída de la dominancia es por Ethereum. No es que el resto hayan estado tampoco tan brillantes. Han subido, pero la dominancia pues ha caído más que nada por la subida de Ethereum, que ha sido bastante buena y que coincide además con una actualización que, bueno, puedes vender un poquito también el discurso ese de la actualización, que normalmente pues suele funcionar casi siempre, ¿no? Gráfico de AVE, muy bien, bueno, ya había roto la línea bajista y nos había avisado hace días de que podía rebotar. Ha superado incluso la primera zona de resistencia, que era los 1980, y se está yendo hacia la segunda, que es la zona de los 2180 aproximadamente. Yo creo que ahí ya empezaría a tener dificultades. Cardano ha rebotado hacia donde estuvo el último máximo relativo, el 24 de abril. Ha recuperado pues lo que había perdido en medio mes más o menos. Zona de resistencia también. La moneda de Bitget BGB rebota bien porque había perdido una zona de soporte. Debería intentar recuperar la zona de los 4.600, todavía no lo ha recuperado claramente. BNB está bajando hoy un 1,28%, pero ayer también rebotó fuerte. Yo creo que cuando BNB llegue hacia la zona de 7.200, podemos más o menos pensar que el rally de altcoins ha terminado. O sea que de momento todavía le queda algún margen al rally. Cuando se vea más o menos BNB en la zona de 7.200, 7.260, muy probablemente el rally terminará. Lo digo para que estéis atentos. Es posible que todavía dure, como digo, unas semanas, pero tendrá sus altibajos y habrá mucha volatilidad, porque las subidas también, como digo, han sido muy verticales. Es simplemente un rebote técnico de valores que estaban muy sobrevendidos y que se han sumado un poquito a la fiesta de Bitcoin, pero que no tienen, o sea, no les han invitado a esta fiesta a nadie, ¿vale? La fiesta es solo de Bitcoin, solo que ellos se suman por propia iniciativa, pero no hay nada que hacer aquí, ¿no? DOT también subiendo, alguna persona me decía que lo analizase, rompió la resistencia de los 458 y eso le ha hecho ir subiendo. La siguiente resistencia la tiene en 538 y luego ya la tendría en la zona de los 613. Yo creo que de ahí de 613 sería difícil pasar, yo creo, a menos que el rally sea de más importancia. Todo depende del tipo de rally que tengamos en altcoin, ¿eh? Vamos a ver, voy a volver un poco a recapitular. Si tenemos un rally como los
como la mayoría de los rallies que hemos tenido durante estos últimos tiempos, no le quedaría mucho a este rally, porque por ejemplo sería un estilo este, ¿no? Este rally fue de una pérdida de dominancia del 7%, más o menos, bueno, 6, algo por ciento. En este caso llevamos una pérdida de dominancia del 2,9%, o sea, todavía podría durar un poquito más. La dominancia podría caer hasta la zona de los 61. Si estamos en esa situación, todavía queda margen para otro tanto como lo que han hecho hasta ahora. Si estuviésemos en este caso, que fue el más pronunciado, ahí todavía quedaría margen para más, porque la dominancia aquí cayó un 10%, con lo cual aquí nos quedaría todavía margen. Si cayese un 10% la dominancia, nos quedaría margen para un rally de las altcoins hasta dominancia 59,5% aproximadamente, lo cual sería el triple de lo que han hecho hasta ahora. O sea, si algunas han subido un 20, pues podrían subir un 60%, por ejemplo, ¿no? Pero ya digo, depende de la magnitud del rally. Si es un rally pequeñito, como estos que ha habido aquí, que ha habido muchos, que es lo más probable, porque ya veis que rallies grandes solo ha habido uno, lo más probable es que sea algún pequeño rally de estos, pues le quedaría todavía quizás el doble. Si han subido un 20, pues que suban un 40, una cosa así. Si no, pues, como digo, pues podría ser un poquillo más. Será en las próximas 3, 4, 5, 6, 7 semanas. No creo que dure mucho más. Lo iremos viendo. Todo depende también si Bitcoin se sigue manteniendo fuerte, si rompe los máximos, porque si rompe los máximos todo el mercado estará en euforia y se animará un poco más, ¿no? Incluso las altcoins, como digo. Ethereum sube hoy un 1,4%. Ya veis que ayer también acabó subiendo, llegó a la resistencia de los 0,024, que era la siguiente resistencia que tenía. Y como mucho yo creo que podría llegar a esta zona de los 0,02556 si el rally, como digo, es más grande. Más de ahí ya no creo. Y la sobreventa ya estaría más que compensada y el precio volvería otra vez a lo que estaba haciendo anteriormente a esto. ¿Qué más? Bueno, subiendo también IOTA, un 3,46 a punto de romper una resistencia. La siguiente sería los 279, ese sería el objetivo. Ayer me preguntaba uno, ¿qué altcoin comprarías? Yo no me voy a meter en ninguna, pero si estáis buscando alguna, yo buscaría alguna que se haya quedado un poco atrás o alguna que haya subido mucho y corrija fuerte algún día de estos. Por ejemplo, si Ethereum corrige otra vez fuerte y se va al soporte, pues igual rebota de nuevo otra vez un 5, 6, 7, 8%. Es lo único que os puedo decir. Tampoco voy a mirar ahora todos los gráficos, porque es que yo no me voy a meter tampoco en ninguna, o sea que no me interesa, no quiero meterme en ese rollo, ¿no? En ese lío de las altcoins, que ya pasamos por aquello en otros ciclos y no me interesa volver a entrar en ello. Nier también rompió toda la línea de tendencia bajista, como veis, y la resistencia de los 2769, posible objetivo en 3439. Solana bajando un 1%, pero parece que termina de formar el hombro cabeza hombro invertido. Ayer cerró por encima. Si consolida esta zona de los 16.500, pues posiblemente puede ir hasta 18.800. O sea que se suma un poquito también ahí al movimiento alcista. TRX no reacciona de momento, fijaros, es una moneda que tiene un comportamiento extraño. Cuando el mercado estaba mal no caía, ahora que el mercado estaba bien no sube. Como digo, bastante extraño. Y XRP pues rebota hasta la resistencia de los 2.309, la perdió hace poco, de momento pues es un pullback a esa resistencia y lo más probable es que vaya hacia la zona de 2.087 en las próximas semanas. No tiene mucha fuerza, ha subido un poco en dólares pues porque todo se ha disparado en dólares, pero en cuanto haya una pausa en el mercado seguramente le veremos corregir otra vez. Y nada, poco más que comentaros. Bueno, ahí dejamos a Bitcoin en 103.827. Como os dije, ayer hice un vídeo que lo puse en el canal y que os pondré alguno más sobre ese juego en el que me he metido, que es solo por diversión, no es por inversión, es por diversión, ahí no vais a ganar nada. Pero bueno, lo comentaré más adelante en algún vídeo que haga más concreto para que la gente que quiera jugar pues también se divierta un poco. Y nada más, eso es todo por ahora. No tengo la canción sacada aquí, o sea que la voy a abrir ahora porque si no, no os la puedo poner.
Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. En Job publicas una oferta y chateas con candidatos al momento. Hasta luego. María. Bitcoin al día, demuestra el valor. Como el patrón, oro brilla su esplendor. Con oferta limitada y una red segura. Es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El Bitcoin del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor. Con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal